Bienvenidos a la clase correspondiente al módulo 10 de fiebre amarilla. Empezaremos con la situación global en las Américas correspondiente al tema de fiebre amarilla. Bueno, la fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos que pican principalmente durante el día. En la gestión 2023, 34 países de África y 13 países de América Central y del Sur eran endémicos o tenían regiones endémicas de fiebre amarilla. La fiebre amarilla se previene con una vacuna que es segura y asequible, ¿no? Una sola dosis de vacuna contra la fiebre amarilla es suficiente para garantizar una protección de por vida. Se espera que para finales del 2026 casi 1.000 millones de personas estén protegidas contra la fiebre amarilla a través de la vacunación. En la gestión 2022, 3 países notificaron casos confirmados. Bolivia 6, Brasil 5, Perú 7, con 4 fallecidos en Bolivia, 1 en Brasil y 5 en Perú. En la gestión 2023 se registraron 5 casos confirmados en Bolivia y 3 en Brasil, con 2 decesos en Bolivia. Hasta septiembre del 2024, Colombia, Guanay, Perú y Bolivia han notificado casos confirmados. En Bolivia, hasta la semana 36 de la gestión 2024 se notificaron 7 casos. La Paz y Santa Cruz confirmaron estos 7 casos, con 3 fallecidos. Los 3 fallecidos corresponden al departamento de La Paz, correspondiente al norte de La Paz. Es necesario que los países garanticen coberturas de vacunación mayores o iguales al 95%, que sea de forma homogénea. También es importante que las autoridades sanitarias aseguren de contar con un inventario de estrategia que permita mantener la vacunación de rutina y responder a eventuales brotes. La fiebre amarilla es una enfermedad zoonótica que ocurre en las regiones tropicales de América del Sur y África. Los análisis filogenéticos indican que el origen evolutivo del virus es África Oriental o Central, con transmisión entre primates y humanos. Asimismo, el doctor Carlos Finlay descubrió al vector que transmitía la fiebre amarilla, un hito para dirigir las acciones de control y vigilancia epidemiológica. La primera epidemia en Bolivia fue en 1936, cuando el país terminaba de salir de la guerra del Chaco. En 1949 y 1950 surgió otra en Beni, afectando a trabajadores de la goma. En 1980 al 2006 se llegó a casi 1.000 casos por alta letalidad. En la gestión 2004 se vacunó a niños de 1 año con la vacuna antiamarílica. En la gestión 2007, hubo una campaña de vacunación incluyendo a grupos que no estaban dentro del esquema de vacunación. Esta es la evaluación del riesgo y las características del área endémica. Por la pandemia del COVID-19 en el año 2019 y la gestión 2021, las coberturas de vacunación disminuyeron en 10 de los 13 países en la región de las Américas. En la gestión 2021, ninguno de los países endémicos alcanzó una cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla mayor o igual al 95%. 2 países llegaron al 90%. Y 9 países fueron menor al 80%. Las coberturas de vacunación en los niños y niñas de un año disminuyeron paulatinamente desde coberturas de 86% en el año 2018 hasta el 67.4% en la gestión 2023, incrementando el cúmulo de susceptibles. Las áreas endémicas están más en los departamentos de Beni, Santa Cruz, el trópico de Cochabamba, Pando y el norte de La Paz. Las áreas endémicas tienen 5 millones de habitantes. La altitud de dichas áreas oscila entre 300 y 1.800 metros sobre el nivel del mar.
y la temperatura entre 18 y 26 grados. Estos lugares, bueno, son prioritarios para realizar la vigilancia de epizootias, monitoreo rápido de coberturas, búsquedas activas tanto comunitarias y institucionales y planes locales de comunicación. En cuanto a la descripción clínica, el diagnóstico, bueno, tiene etapas. Bueno, tenemos la etapa de la infección, que corresponde a que el paciente presenta fiebre alta de inicio súbito de 38 a 39 grados, escalofríos, malestar general, cefalea, fotofobia, mialgias, bradicardias relativas al signo de Fayet, vómitos y náuseas. También la fiebre persiste y suele durar hasta 3 o 4 días antes de disminuir. En la segunda etapa, que es la etapa de remisión, donde bueno, el paciente muestra mejoría clínica, que posterior a ella la mayoría de los pacientes, 75-85%, no tienen complicaciones. Y finalmente la etapa de intoxicación, donde se complican, tenemos complicaciones cardíacas, insuficiencia hepática y renal, con cierta tendencia a hemorragia digestiva, tenemos ictericia que aparece al cuarto día, presentan eritema facial, congestión conjuntival, petequias en el velo del paladar, hepatomegalia a la palpación abdominal. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos tener como las enfermedades de malaria grave, hepatitis virales, dengue en su forma hemorrágica, fiebre hemorrágica, leptospirosis y otras arbovirosis. Dentro de las complicaciones, bueno, tenemos en primer lugar deshidratación y desequilibrio electrolítico, arritmias cardíacas, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, diátesis hemorrágica, coagulación vascular diseminada, coma, inclusive puede llegar hasta la muerte. Dentro de la patogénesis tenemos que el huésped es picado por este mosquito, que es la Aedes aegypti, o el Haemococcus, que es el selvático, ¿no? Que se disemina a ganglios linfáticos, ingresa al torrente sanguíneo y asimismo se disemina por todo el cuerpo. El virus se ubica dentro del endotelio de los vasos del hígado, vasos, huesos, del cerebro, desarrollan bueno, el síndrome tromboembolítico y que puede terminar con la muerte. En cuanto a la epidemiología, tenemos que ver el agente infeccioso, que ya se había indicado que es un virus de ARN genético del género Flavivirus de la familia Flaviviridae, que pertenece al grupo de las arbovirosis. Se inactiva exposición a altas temperaturas y también a través de los desinfectantes. El fuente o el huésped y el servorio, bueno, es el ser humano y los primates no humanos. Los mosquitos del género Haemococcus como transmisores de la enfermedad a nivel selvático, luego en la transmisión urbana se relaciona más a la Aedes aegypti. El tiempo de incubación y las fases son de 3 a 6 días después de la picadura del mosquito, que presenta fiebre, dolor muscular y de cabeza, escalofríos, pérdida del apetito, náuseas o vómitos. 3 o 4 días en la etapa de remisión, los síntomas desaparecen. 10 a 14 días en la fase de intoxicación, mueren o se recuperan con daño orgánico. En cuanto a la transmisión, se realiza a través de la fiebre amarilla selvática, fiebre amarilla intermedia, fiebre amarilla urbana. En cuanto a la susceptibilidad, todas las personas que no estén inmunizadas. Bueno, tenemos la inmunidad a través de la infección por el virus, la enfermedad o por vacunación, ¿no? A través de estas podemos adquirir la inmunidad correspondiente. También indicar que una sola dosis de vacuna contra la fiebre amarilla es suficiente y no se requiere de dosis de refuerzo. Es por ello que se indica que no se debe de vacunar en las campañas de vacunación. En cuanto al diagnóstico clínico, bueno, tenemos la fiebre alta de inicio súbito de 38 a 39 grados, escalofríos, malestar general, cefalea, fotofobia, mialgias, bradicardia relativas al signo de Fayet, vómitos y náuseas.
El diagnóstico epidemiológico, permanencia o visita del paciente en zonas endémicas. Es por eso que se pide siempre que se vacunen antes de ingresar a las zonas endémicas, por lo menos o aproximadamente 10 días antes de ingresar a las zonas selváticas. El diagnóstico laboratorial, tenemos que la fiebre amarilla se confirma o se descarta mediante PCR o bien ELISA. Evidenciar los desequilibrios en el coagulograma, en el equilibrio ácido-base y en los metabolismos en general. El tratamiento, que bueno, es asistencial, no existe un medicamento antiviral para este flavivirus, reposo, analgesia, líquidos, control de la presión y reemplazo de sangre. En cuanto a las medidas de control, tenemos la educación y plan de vacunación. Bueno, se debe realizar de manera personalizada durante la consulta en los servicios de salud, en reuniones de manera masiva, vacunar de acuerdo al esquema de vacunación. En cuanto al control del paciente, bueno, se realiza en domicilio, en la etapa de infección y remisión, hospitalario, en la etapa de intoxicación, notificación inmediata. Se refiere a que los centros deben notificar de manera inmediata, de acuerdo a lo que corresponda. Llenado la ficha epidemiológica, se pide al personal de salud que llenen esta ficha epidemiológica con las recomendaciones correspondientes. También y principalmente la toma de muestra, muestra adecuada. 3. La prevención. En cuanto a la prevención, se debe disminuir la posibilidad de ser picado por vectores y la vacunación una sola dosis y no las de vacunación. Se debe siempre recalcar que no se debe revacunar. En cuanto al control en la comunidad, con base a la evaluación de riesgo, iniciar inmediatamente la vacunación, casa por casa, asegurar la vacunación para que lleguen las coberturas de vacunación al 95%, realizar la búsqueda activa institucional y comunitaria, priorizar la vacunación en poblaciones concentradas y cautivas. Y por último tenemos las precauciones generales, que son el lavado de manos frecuentes antes y después de cada procedimiento, uso de barbijo, gafas o mascarillas de protección, y todo el personal de salud debe estar siempre vacunado. En cuanto a la prevención, el control de mosquitos contribuye aquí a la prevención de la fiebre amarilla en áreas urbanas. Es vital en zonas con altas tasas de infestación por el vector. Debe haber una eliminación de criaderos de larvas, limpieza de desagües, recubrimiento de recipientes donde los mosquitos puedan crecer, fumigaciones e insecticidas para control de estos mosquitos adultos, mosquiteros y protección de puertas y ventanas, camisas y pantalones, o sea que tengan que utilizar camisas y pantalones para entrar a áreas selváticas. Ahora, en cuanto a las etapas de la vigilancia epidemiológica, primero tenemos la definición de caso, que entendemos por caso sospechoso, caso confirmado y caso descartado. Caso sospechoso, ¿a qué nos referimos con caso sospechoso? A cualquier persona que presente fiebre durante 7 días, que resida o visite algún área de riesgo en los últimos 15 días y que no fuera vacunado, ¿no? Caso confirmado, nos referimos al caso sospechoso confirmado por laboratorio o que tenga nexo epidemiológico con el caso confirmado pero por laboratorio. Y finalmente tenemos el caso descartado, a que nos referimos, que es ese caso sospechoso con pruebas de laboratorio pero que sea negativa. La segunda es la notificación, que tiene que ser de manera inmediata, y la notificación semanal negativa. ¿A qué nos referimos con notificación inmediata? Que debe ser dentro de las 24 horas de conocido el caso al responsable de vigilancia, director de salud o red. En cuanto a la notificación regular o mediata, se confirma registrando todos los casos de la semana epidemiológica. Y finalmente tenemos la notificación semanal negativa. ¿A qué nos referimos? Es el registro y notificación de la ausencia de casos registrados con el numeral 0.
Es evidencia que se está realizando la vigilancia epidemiológica, la investigación. El registro de la ficha epidemiológica debe ser legible, deberá ser registrada por el médico en cuanto se refiere a los datos clínicos. El responsable de vigilancia quien se encargará de colocar la información epidemiológica, y el laboratorio quien se encargará de realizar el registro de la información relativa a la muestra. El responsable de vigilancia epidemiológica del establecimiento debe hacer el control de calidad y registro de la ficha epidemiológica. Luego se debe realizar la línea de tiempo. El 3, tendrá que realizarse las acciones con la comunidad, como con la alerta epidemiológica en las comunidades, la vigilancia comunitaria, y también se debe hacer el registro del acúmulo de susceptibles. Y como cuarto tenemos la toma de muestra, la muestra de suero sanguíneo de pacientes vivos, biopsia de hígado de los fallecidos, muestra de primates fallecidos con fines epidemiológicos. La búsqueda activa y monitoreo y vacunación. Se debe realizar la vacunación por bloqueo, la búsqueda activa institucional, la búsqueda activa comunitaria. Dentro de la búsqueda activa comunitaria se deberá decir a los comunarios que si hay monos aulladores o monitos muertos en la comunidad, dependiendo del caso. Lo último que corresponde a la vigilancia epidemiológica, tenemos los indicadores de evaluación del desempeño de la vigilancia epidemiológica. Primero tenemos el porcentaje de unidades notificantes que informan semanalmente, tenemos el porcentaje de casos sospechosos que investigan durante las primeras 48 horas posteriores a la notificación, tenemos el porcentaje de casos con muestras de suero que envían al laboratorio en las primeras 72 horas, tenemos el porcentaje de resultados del laboratorio que se obtienen en las primeras 72 horas, el porcentaje de casos confirmados y puesta en marcha de medidas de control adecuados, tenemos el porcentaje de casos cesados dentro de los 30 días y 100% cesados en los 60 días, el índice de infestación por Aedes aegypti menores al 5%, notificación de monos muertos en áreas exóticas, como ya les había señalado, porcentaje de letalidad menores al 50%, coberturas de vacunación mínimas del 95% de la población residente en áreas exóticas, al menos un centro centinela para la vigilancia del síndrome febril histérico por departamento o región de salud considerados de riesgo. También tenemos los indicadores de vacunación, que son el porcentaje de coberturas de vacunación antiamarílica por municipio en el grupo de niños y niñas de 1 año, porcentaje de coberturas de vacunación antiamarílica en población total de los municipios seleccionados con áreas exóticas, número de viajeros internacionales vacunados, vacunación antiamarílica, grupos especiales, ya sean policías u otros centros de mayor afluencia. Y por último también tenemos los indicadores para la seguridad de las vacunas, que son los casos de SAVIS investigados adecuadamente, seguimiento a la política de frascos abiertos, seguimiento de inyecciones seguras. También contamos con un algoritmo para el diagnóstico de fiebre amarilla, los mismos que van a poder revisar en el manual de vigilancia epidemiológica. Eso sería con respecto al módulo de fiebre amarilla. Gracias por su participación. También les invitamos a que revisen nuestro material didáctico en la plataforma y para que puedan concluir asimismo y exitosamente el curso. Gracias.